Buenos días, amados hermanos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Espero en el Señor que hayan amanecido con unas ganas muy inmensas de adorar, de servir, de glorificar al Señor, porque ese es el hecho de que estemos aquí, ¿no? Estamos aquí simplemente como obediencia a lo que hemos creído, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de la lección 9 del folleto, escuela sabática, y vamos a hablar un poquito, nos vamos a profundizar un poquito en relación a la misión de Dios en favor de los poderosos. Aunque nosotros no creamos, pues Dios también tiene un propósito con las personas pudientes, con las personas ricas, con las personas que tienen y que no tienen necesidad, no tienen necesidad económica, pero tienen otras necesidades, ¿sí? Y que son necesidades a veces que superan las necesidades económicas, ¿sí? Y que hoy vamos a profundizar en relación a unos tópicos que el Señor nos viene presentando, pero vamos el texto para memorizar está en Mateo 16, 26, y vamos a tratar de profundizar con el versículo 25 para que entendamos el contexto de esta parte de la escritura. Mateo 16, 25, quien lo tenga, por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Interesante. ¿Qué quiso decir el Señor en esa frase que es un poco así como, a veces la vemos como un trabalengua, no sé ustedes, ¿no? Pero pareciera así que tiene como una connotación un poco complicada, hermano Ramón? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Un poquito complicada, ¿no? Porque, vamos a leerlo. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A ver, vamos a introducir. Eso por lo menos yo lo entiendo de esta forma. Vamos a suponer aquella persona, ¿no?, que vive su vida en este mundo y que cree que lo está haciendo bien y niega al Señor, la va a perder. Ahora, si yo busco al Señor y me humillo ante Él y lo acepto a Él como único Padre, Creador del cielo y la tierra, la perderé. ¿En qué sentido la voy a perder? Porque no lo estoy negando a Él como mi Salvador. Ahora, aquellas personas que niegan al Señor, por lo menos cuando venga la gran persecución contra el pueblo de Dios y niegan al Señor, no, usted es cristiano, usted es cristiano, sigue a Cristo Jesús, no, yo no. Ahí, en ese momento, estoy negando al Señor, yo voy a perder la vida. En el momento que yo estoy negando al Señor, a lo mejor no la voy a perder en el momento que lo estoy negando, pero en el momento que venga la gran persecución y yo no niegue al Señor, la voy a perder, pero voy a ganar la vida eterna porque estoy adorando al verdadero Creador del cielo y la tierra. Así es. A ver, desde el momento que nosotros nacemos y empezamos a crecer, y muchos tenemos la dicha de estudiar, muchos padres empiezan a ejercer una presión en los niños para que puedan ser grandes personas, salir adelante, ser un gran médico, ser un gran científico. Y no es que eso esté mal, No. ¿sí? Pero empieza a crecer un deseo en nosotros de comernos el mundo, de ganarnos el mundo, ¿sí? De que el mundo se arrodille a mis pies, ¿sí? Y empieza en nosotros un egoísmo intrínseco
en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser reconocido, ¿sí? Para tener un estatus, ¿sí? Para de una u otra forma ser engañados con que no nos vamos de esta tierra, de que de este plano no nos vamos, y nos engañamos y decimos: no, yo no puedo dar este kilo de arroz porque después ¿cómo hago para comprarlo? ¿Sí? Eso en el sentido de las personas, entre comillas, que tenemos necesidad. Pero aquella persona que ya no tiene necesidad y que tiene grandes lujos, que tiene grandes autos, ¿sí? Que tiene tierras y que tiene posesiones, ya esa persona ni se acuerda de Dios muchas veces. Y lo vamos a ver con las Escrituras, cómo ese orgullo llega al momento en que desconoce a Dios, ¿sí? Desconoce a Dios, ¿por qué? Porque no tiene una necesidad, ¿sí? Y no tiene que pedir nada, porque todo lo tiene, ¿sí? Son el caso de los grandes magnates, ¿sí? Son el caso de los youtubers que están viviendo hoy en día, ¿sí? Y ven, ¿qué viven? Viven en un viaje mostrándose al mundo sus grandes yates, sus grandes barcos, viajando en jet, ¿sí? Y todo lo hacen de una manera que pareciera que esa fuera la gran vida. Y esa es la percepción de muchas personas. Que, wow, ahora muchos niños ya a esa edad dicen: yo quiero ser youtuber, por decir algo. Exacto. Porque han visto que ese es la vida que quiero, me quiero comer el mundo, ¿sí? Y voy a ese particular, porque la realidad, ¿verdad?, pareciera más provechosa que la vida eterna. Porque cuando dejamos de lado la verdadera función que tenemos acá en esta tierra, que es de poder ganar una vida eterna, entonces la realidad parece más provechosa. A ver, ¿a quién no le gusta tener un buen teléfono celular? ¿Sí? ¿A quién no le gusta tener un buen vestido? Tener el mejor carro. Tener el mejor carro, el carro que corre más. Exacto. ¿Sí? O la camioneta, aquella que puedo meter por todos lados. Eso es el egoísmo, el yo, que prevalece por encima de una promesa de Dios. Exacto. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Exacto. Y es allí donde nosotros tenemos que meternos y decir: en realidad conozco la vida eterna. Hermano Ramón, ayúdenme. ¿Conozco yo la vida eterna hoy? Bueno, conocer la vida eterna, recuerda de que nosotros hoy en día tenemos esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad, hermano? Claro. ¿Cómo voy yo a adquirir la vida eterna? Bueno, obedeciendo el carácter de Dios, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la Biblia de Dios, para yo obtener la vida eterna. Y ese fue el ejemplo que Cristo Jesús nos enseñó: seguir sus pisadas para yo alcanzar la gracia espiritual. Si yo sigo los deseos mundanos, andando con distintas mujeres, embriagándome, endrogándome, nunca voy a alcanzar la vida eterna. Todo lo contrario, ¿sabe qué es lo que voy a alcanzar? La muerte eterna. Pero para yo alcanzar la vida eterna, tengo que seguir los pasos de Cristo Jesús. De lo contrario, jamás lo voy a alcanzar. Y eso es lo que el hermano Yoma nos está indicando. Eso es, pero pregunto, ¿alguno de ustedes aquí ha ido a la vida eterna y ha regresado? ¿Ninguno? Ninguno. Ninguno. No, porque... Entonces, pareciera, hermano... Porque, disculpe, hermano, Ajá. porque recuerde de que cuando uno muere, si por lo menos yo muero, si yo muero en Cristo Jesús, espero el momento que yo voy al descanso. Yo voy al descanso, yo vuelvo al polvo donde fui tomado. El aliento de vida
vuelve a Dios, yo voy al descanso. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, ahí sí, los que murieron en Cristo Jesús van a ser resucitados. Pero los que no murieron en Cristo Jesús, lo espera ¿qué? La segunda resurrección, que se llama la muerte eterna. Así es. Entonces, de las personas que han muerto... Pero Ramón, la pregunta o el enfoque que le queremos dar a esto es que es más fácil creer la verdad que estoy viendo que creer una promesa de Dios. Porque si la promesa no va inmersa o mezclada con fe, inmediatamente no lo creo. ¿Ves? Entonces ahí es donde nos vamos a meter hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque la promesa de vida eterna para nosotros en esta naturaleza, como nos estaba diciendo el hermano Ramón, no es real si no va mezclada con la fe. Exacto. O sea, simple promesa, si no se mezcla con la fe, es simple letra. ¿Ves? Si no estamos en fe en Cristo, solo existimos, pero no vivimos. A ver, ¿cómo es que dice Hebreos 12? Dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. ¿Sí? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estoy en lo correcto? Hebreo 12, vamos a buscar. No me equivoco, es Hebreo 12. ¿Qué versículo, hermano? Ay, sí, no sé. Bueno. Como no hemos experimentado, si quieres me lo busca por ahí, hermano, yo sé que está por ahí. Como no hemos experimentado la vida eterna, ¿qué sucede, hermano Guillermo? ¿Dudamos? No duda, estamos en la duda. ¿Por qué dudamos, hermano Guillermo? Si no la acompañamos con fe, A ver, vamos un poquito más allá. ¿Por qué si nosotros sabemos que Dios nos ha dejado una promesa de vida eterna, por qué nos cuesta tanto cumplir los mandamientos? Si Dios nos ha dejado una promesa de vida eterna, ¿por qué nosotros hemos, digamos, cambiado esa vida eterna como cristianos a una vida terrenal? Queriendo tener todo aquí y no queriendo dejar nada para qué, para allá, para luego, para posterior, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el gran problema del ser humano en relación a la vida eterna? Hermano Ricardo, ¿cuál es el problema del ser humano en relación a la vida eterna? Y hay una palabra clave para eso, hermano. ¿Cuál es la relación? No. ¿Cuál es el problema? El problema de no entender la vida eterna. No. De la vida eterna en relación al problema humano. O sea, ¿cuál es el problema que tiene el humano para entender la vida eterna? Es la pregunta correcta. Para entender la vida eterna, que no está entendiendo las cosas espirituales. Interesante. Porque aquí mismo yo estaba leyendo, bueno, aunque no está aquí con el versículo de estaba leyendo aquí, Interesante esa cita. aquí está en Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ok. Bueno, eso es algo que tenemos que entender. Primero lo explicar para entender la vida eterna. Claro. Porque ustedes están hablando de que quiero alcanzar la vida eterna, pero la podemos alcanzar ya ahorita, pues. Podemos estar viviendo la vida eterna, porque la vida eterna es la paz. Correcto. La paz y la santidad de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Y hablando de los ricos y poderosos y magnates y hablamos de personas pudientes, ¿saben cuál es el gran problema de ellos? Y de muchos de nosotros, porque no escapamos de eso. El gran problema es la incredulidad. No creer en la promesa de Dios de vida eterna.
Eso es lo más tremendo. ¿Por qué? Porque si yo por un momento creo y contemplo a Cristo, y mi mirada débil, pobre, puede contemplar a Cristo y ver el deseado de toda la gente, y creer que Él es la mayor de todos los tesoros y de todas las perlas que podemos tener, entonces mi incredulidad se convierte cada día en fe. ¿Para qué? Para poder avanzar. Hay que creer. Exacto. Para poder avanzar hacia un camino en donde yo entienda que esta vida es pasajera. Diga, hermano. Lo que nos dice Jesús acerca de la vida eterna. Cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Hay que creer en el Señor. Eso lo conseguí aquí. Este es Juan 5. ¿Juan qué? Juan 5. Sí. Bien, gloria al Señor. ¿Conseguimos la que dijo o no? La estaba buscando, hermano. La puede leer, hermano. Hebreos 12, 3, algo así. Hasta aquí. 11:6. Ah, 11, Pero 6. sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonado de los que le buscan. A ver, solo si Cristo es el deseado de toda la gente, la perla de mayor valor, podremos ser liberados de las ataduras de las posesiones. Y esto en relación a las personas ricas, pudientes. Pero ¿saben qué? Esto también se da con cada uno de nosotros, aunque no tengamos mucho dinero. Si yo vivo más arraigado a mis posesiones terrenales que a Cristo, lamentablemente, difícilmente, voy a decirlo así porque la misericordia del Señor es grande y poderosa, podré alcanzar la vida eterna. Vamos a verlo desde algunos pasajes bíblicos y vamos al libro de Daniel, ¿sí? Donde vamos a empezar a hablar del famoso, indiscutible, apenas estamos introduciendo, señor, el famoso Nabucodonosor. Vamos a empezar a hablar de un rico que está en la Biblia. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de un rico que está en la Biblia. ¿Y qué le sucedió a ese rico o a esa persona pudiente, millonaria, de gran poder, un poderío grandísimo en el imperio babilónico? ¿Sí? Porque antes, o sea, el imperio babilónico tiene un antes y un después. Y ese antes y un después es gracias a Dios, primeramente, porque hoy vamos a entender que fue gracias a Dios, ¿sí? Pero gracias a un hombre que se llama Nabucodonosor. ¿Sí? Vamos a hablar de Daniel capítulo 30, por favor. No, 30 ¿No? No, 4, perdón, 4:30, perdón, hermano. 4:30. Daniel 4:30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya va, que estoy buscando la aquí. Daniel 4:30. Gloria al Señor. Vamos a ver el entrelínea de la escritura acá, que dice algo bien tremendo, que es lo mismo que me decía en estos días un amigo comerciante que abrió una carnicería en estos días acá, ¿sí? Y me decía, vamos a cuidar las palabras y a ver si se parece a las de Nabucodonosor. ¿Se parecerán o no? Vamos a ver un poquito esas palabras que dijo ese señor. Palabras más, palabras menos, no son textuales, pero más o menos fue así. Estaba yo en una conversación con él y entonces de repente me dice, bueno, yo he amontonado una cierta cantidad de dinero y yo, me vino otra vez, ¿no? El yo Dios. Sí, el yo Dios. Yo quiero que lo que yo tengo
tengo, ¿sí? Y fíjate que no te estoy hablando de un magnate, no te estoy hablando de un superpoderoso europeo, no, te estoy hablando de acá, de un comerciante viviense. Que sí, podrá tener un buen carro, qué sé yo, una buena casita, de repente tenga una finquita o qué sé yo, pero ya él se le parece a lo que dice Nabucodonosor, porque él dice, yo he amontonado, yo. Vamos a ver cómo lo dice Nabucodonosor. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para la gloria de mi grandeza? ¿Se parece Igual. a las palabras del comerciante? O como cuando uno llega y dice, bueno, yo he predicado ya con mi amigo Manuel Ospino, yo he predicado con qué sé yo. ¿Se parece a las palabras de Nabucodonosor? Por eso es que nosotros tenemos que cada día morir al yo. Al yo. Y mirar hacia el cielo. Y mirar hacia el cielo. Ese pensamiento es babilónico y trasciende en el tiempo. El mismo pensamiento que tiene el comerciante que habló con Yo, hermano, hace rato, bueno, con eso hablábamos de Salomón no. Dios instruye a Salomón para que construya el templo, pero teniendo como instrumento a David, porque David es el que deja los preparativos, ¿verdad? Cuando Salomón construye el templo, el primer templo de Jerusalén, que duró 7 años, dijo Salomón, construí el templo de Salomón, y se llamó el templo de Salomón. Le quitó el don, el poder a Dios, y se lo abrogó él. Era el templo de Salomón, no el templo de Dios. Entonces ahí está la caída del hombre. A ver, vamos un poquito más atrás para entender esto que estamos viendo, ¿sí? En el capítulo 4, voy a hacer un resumen rápido del capítulo 4. En este capítulo se levanta delante de un hombre que no tenía temor de Dios, a través de un sueño. Es uno de los primeros sueños de Nabucodonosor. Recuerden que tiene este sueño y tiene también el sueño de la gran estatua, ¿sí? Pero en este sueño, Dios proféticamente le dice lo que va a acontecer en él en los próximos 7 años, ¿sí? Y a través de un sueño le revela que iba a pasar un tiempo con los bueyes, con las bestias del campo y comiendo paja, como dice Cato. ¿Quieres hablar? Claro que yo sé que estuviste en la escuela sabática. Habla, mi amor. ¿Qué me vas a decir? Habla. Él se merecía, él tuvo eso porque él solo se amaba a sí mismo. No tenía nadie más que amaba. Por eso él aprendió la lección que también tenía que amar a Dios. No solo él mismo, ni siquiera a su pueblo. También amaba, no sé si también amaba a su pueblo, pero él no amaba a Dios. Ni sabía que, no sabía, cuando Dios le dijo eso, yo creo que él dijo que eso no iba a pasar. Pero sí pasó, porque lo que Dios dice es verdad. Amén, amén. Dios me lo bendiga. La gloria del Señor. Amén. Sí, vamos a ver que en este capítulo 4 Dios le muestra a Nabucodonosor, le muestra un árbol frondoso que llenaba su sombra a todo el mundo, ¿sí? Y esto, a todos los moradores de la tierra, y esto denota el poderío, ¿sí? Denota la magnitud del alcance de lo que fue el imperio llevado por este hombre, ¿sí? Ahora,
esto también denota que él asistía, ayudaba, ¿sí? Le podía generar empleo, riqueza a todo el mundo. Eso denota todo eso. Ahora, cuando Dios le muestra que iba a pasar un tiempo y a través de Daniel, que Daniel le explica el sueño, pero también le dice como algo así como que ojalá esto fuera para tus enemigos, ¿sí? Pero en realidad este sueño era para él. Ahora, voy a una pregunta. ¿Qué es lo que esta historia nos quiere dar a entender? Hermano Ricardo, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender con relación a la misión de Dios hacia los poderosos, ¿no? Como dice Apocalipsis, dice, tú te crees rico y Interesante esa Sea cita. enriquecido. No tiene necesidad. no tiene nada de necesidad. Bueno, él pensaría, aunque Nabucodonosor tenía esto, así como dijo usted, hermano, que él proveía y tenía el poder para hacer todo eso. Por eso muchas citas en la Biblia tenemos que entenderla. Dice, Dios quita y coloca reyes. Y él estaba ahí con un propósito. Estaba ahí para después convertirse, porque él en sí estaba en la búsqueda, en un proceso, porque él respetaba a un Dios, pero no sabía qué Dios respetar. O sea, al mismo sería, al Dios, como dice el yo. Entonces, El Dios mamón. Ajá. Entonces él tuvo que llevarlo al proceso de humillarse, de llevarlo al Pasan 7 años estar así como estuvo comiendo paja. y poder, ¿cómo es? Obedecer al Dios verdadero y comprender que era el Dios ese el que tenía que obedecer. Mira que hay algo que hay que tocar aquí, ¿sí? Es que a veces nosotros incluso somos engañados por nuestros sueños. Exacto. Cuando Dios le muestra esto y Daniel le dice, no, es que tú eres el grande de estos tiempos, ¿sí? ¿Qué dijo él? Vamos a leerlo, por favor. Versículo 3. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? ¿Se la creyó? El hombre se la creyó, hermano. Dios me lo está revelando por un sueño que yo soy el más grande. ¿Sí? Ahora, cuando él cae y la profecía se cumple, porque el versículo 31, ¿sí?, de ese mismo capítulo dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo, Rey Nabucodonosor, a ti te dice el reino, aquí te dice, el reino es traspasado de ti. Entre los hombres te echan, vivirás con las bestias del campo y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca, ojo, dice, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y a quien él quiebre lo que da. Y a quien él quiere lo da, perdón. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre de donde ya parte la transformación de Nabucodonosor? ¿Cuál es el punto de quiebre? El punto de quiebre lo vamos a conseguir cuando, si me ayudan por favor que se me aparece esa cita, cuando él dice, y alcé los ojos, aquí, versículo 34, dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue devuelto. ¿Qué nos hace entender esta escritura el día de hoy? Que ojalá cada magnate, cada youtuber, cada persona, el
el que es dueño de Google, ¿sí? Que son las personas más pudientes ahorita del mundo, ¿sí? Claro, porque pudieran reconocer lo que reconoció este hombre. claro, Porque, ya, ¿por qué? Porque bajo lo que nosotros entendemos, Dios profetizó lo que iba a suceder en él, pero Dios respetó el libre albedrío de ese hombre. Y hoy Dios no solamente respeta el libre albedrío de esos magnates y de esos grandes empresarios poderosos, sino de cada uno de nosotros. exacto, se cree poderoso. Hay promesas ya cumplidas y hay promesas por cumplir en nosotros. Y en el mismo sentido que se ve en relación a Nabucodonosor, se puede ver en el sentido de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque, ¿qué podemos aprender de esta lección? Que Dios actúa en armonía con el libre albedrío humano. Exacto. Pero Dios hoy ha dejado el espíritu de profecía. Y me trae varios libros, no porque, bueno, sí lo vamos a tocar más adelante, pero Dios ha dejado el espíritu de profecía. Que solamente aquí hay 3, ¿no? Y dice que son más de 200 libros, ¿no? Y lo ha dejado ¿por qué? Porque Dios tiene un cumplimiento profético para este pueblo cristiano, para el pueblo adventista. ¿Sí? Dios, al igual que con Nabucodonosor, tiene las profecías ya hechas, cumplidas, porque Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Hermano, ¿puedo? Claro, hermano. Pero, ¿Y cuál es la enseñanza que nos está dando Dios ahí? Por mucho dinero que yo tenga, por mucho poder que yo tenga, por mucha riqueza que yo tenga, el yo tiene que desaparecer de mi vida. amén. ¿Por qué? Porque tengo que primeramente humillarme ante el Creador. Y ese reino que tenía Nabucodonosor, él se creía muy poderoso por encima de Dios. Y Dios por eso, durante 7 años, ¿a dónde lo llevó? A que viviera con las bestias, a comer paja, y ese era alimento. ¿Para qué? Para enseñarle a él. Para enseñarle a él que el único poderoso es Dios. Y pasaron los 7 años. Eso fue después de la estatua, ¿no? Exactamente, pasaron los 7 años. Al pasar los 7 años, él sí reconoce y mira al cielo, porque por encima de él está el poder de Dios. Esa es la enseñanza que nos está dando Amén. Dios. Amén. Por mucho dinero que tengamos, hermano, Pero mire, también nos enseña, Ajá. ¿verdad?, que las profecías del tiempo del fin, Dios las está haciendo también en armonía con el cumplimiento profético, exactamente, respetando el libre albedrío de cada uno, pero manifestando a cada uno el carácter individual para las modificaciones que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna en este tiempo. exactamente, Es lo tremendo, hermano. exactamente. Es lo tremendo. Exacto. ¿Sí? Vamos a ver otro punto de vista. Vamos a Naamán. ¿Sí? Vamos a Naamán y vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5.1, donde por tiempo, el factor tiempo, lo vamos a hacer un poco más apresurado en relación a lo que vamos a profundizar. Segunda de Reyes 5.1 al 19. Gloria a Dios. Si lo pueden leer por allí, Del versículo 1 en adelante. hasta el versículo 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria
había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Déjenme un momentico Ok. ahí. Vamos a profundizar un poquito lo que es el versículo 1. Dice que Naamán era un general del ejército del rey de Asiria. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Naamán no era cualquiera. ¿Sí? No era una persona del vulgo, ¿sí? No era una persona no ilustrada, era una persona poderosa, ¿sí? Y dice, era gran varón ante el Señor, en alta estima, porque por medio de él el Eterno había dado salvamento a Siria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que dentro de los propósitos de Dios estaba que Naamán, aun siendo ejército de Asiria, enemigo del pueblo de Israel, ¿sí? Aún así Dios estaba detrás de Naamán. Esto es tremendo, hermano. Seguimos, dice, era valeroso en extremo, pero ahí está el pedacito donde nosotros tenemos que incluirnos allí. Exacto, era leproso. Y voy a hablar un poquito de mí, porque a veces nosotros estamos viendo la escritura y no vemos que la escritura es un espejo, que lo que me quiere es reflejar a mí, ¿sí? Y dice aquí, pero leproso. Qué tremendo. Yo no sé cuál es tu lepra, y cada uno de nosotros conoce nuestra propia lepra, el pecado. El pecado. Cada uno somos leprosos, porque de una u otra forma en esta carne, mientras que vamos en el camino de la perfección, perfeccionando cada día nuestros hábitos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestros hábitos de leer, de escribir, de pensar en las cosas del Señor, en eso pecamos y manejamos una lepra que cada quien sabe qué tanto tiene su cuerpo de lepra, ¿sí? Ahora, vemos acá cómo este hombre, voy a ir rápidamente a un versículo 8, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Recordémonos que la historia dice que Naamán va al rey de Israel y le dice, oye, tú manejas un Dios que no es el Dios mío, pero ¿cómo hacemos para que me cure esta lepra? Y entonces el rey de Israel dijo, wow, ¿y ahora cómo hago para curar a este hombre? Si no lo curo van a venir en contra de mí. ¿Es así? No, hermano. Y era el miedo del rey de Israel, y tanto así que el hombre rasgó sus vestidos y decía, wow, ¿y ahora qué hago? Se desesperó, ¿no? Se desesperó. Fue Y el desespero. vemos allí, llegó Naamán con sus caballos, versículo 9, y su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y entonces diría este hombre, pero ¿acaso en Siria no tenemos río para que este hombre me venga a venir a bañarme en ese río todo sucio? Porque aparentemente el Jordán en aquel tiempo no era muy limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué demuestra o qué está demostrando la Escritura aquí con relación a la misión de Dios hacia los poderosos? Hermana Yasneli, ¿qué está demostrando Dios aquí a través de Naamán? Que tenía que obedecer, tenía que
¿Será que al igual que Nabucodonosor tenía que humillarse? ¿Será que tenía que entender que la fe no era el río? Era reconocer que había un Dios, que era el Dios de Israel, que era el Dios de Eliseo, y que ese Dios le podía quitar la lepra, así como nos puede quitar la lepra a nosotros. El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible, dice la hermana. Ya lo vimos con Naamán. Vamos a verlo ahora con Nabucodonosor. Perdón, con Nicodemo. Vamos a buscarlo rápidamente, por favor. Juan 3:1 al 12. Y lo estoy haciendo así ya más de corrido, porque sé que se me está acabando el tiempo. Juan 3:1. Gloria al Señor. Y vamos a ver algo aquí tremendo. ¿Y cuántas veces hemos leído a Nicodemo? Muchísimas, ¿verdad que sí? Pero Dios siempre tiene algo nuevo. Gloria a Dios. Dice acá, había entre los fariseos, la Biblia nos va a descubrir quién era Nicodemo. Nos va a decir quién en realidad era Nicodemo. Dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. ¿Sí? Del principal. No, príncipe, dice aquí. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no lo tuviera con él. Mire, aquí vamos a ver algo tremendo de lo que es el orgullo, de lo que es que yo sí sé, porque yo soy príncipe de los judíos, dijo Nicodemo. Yo sé que tú vienes de Dios. Le dijo, wow, tremendo, ¿no? Una palabra poderosa. ¿Y estaba en lo cierto o no, hermano Ramón? Sí. Tenía poder de discernimiento. Pero, Jesús le va a demostrar que no sabe nada. Que no sabe nada. Y no sabemos. Sabía tanto. O que no sabemos nada, hermano. Mejor dicho, gracias, hermano. No sabemos nada. Vamos a seguir leyendo rapidito por aquí. Dice, Jesús, versículo 3, Jesús respondió, te aseguro que el que nace de nuevo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y voy al punto que quiero ir, ¿sí? Aquí, versículo 10, respondió Jesús, así como diciéndole, pero bueno, tú no llegaste aquí que tú sabías quién era yo, tú no llegaste aquí que tú eres el príncipe, uno de los príncipes o principales del pueblo judío. Y mire lo que dice aquí, respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. ¿Sí? Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo vas a creer si os dijera la celestial? O sea, hey, te estoy dando aquí la lechita, papá. No te estoy dando alimento sólido, le dice. Imagina por un momento. Y vemos acá que el que llegó inflado, porque Nicodemo llegó inflado a la entrevista con Jesús, llegó, oh, yo sé que tú vienes de Dios. ¿Sí? Pero cuando ya lo asiste Jesús, lo tira al suelo y le dice, tú no sabes nada. Nosotros realmente no sabemos nada. Porque muchas cosas que están en la Escritura son cosas terrenales. Y si todavía no entendemos estas cosas terrenales, ¿cómo entenderemos las celestiales? Voy a seguir por acá. Mire el versículo 13. Ahí sí lo manda a la tierra, sí lo revolca y le pone como así como cuando uno agarra un perrito cuando se portó mal y hizo caca en un sitio que no era,
y uno lo agarra y lo restriega en un momentico. Se lo restriega bien bonito aquí el Señor cuando dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Amados hermanos, hasta aquí la escuela sabática del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos bendiga. Feliz sábado. Amén. Chao. Ahí porque no, si seguimos